Bien, hermano, buenas noches. ¿Me escuchan? Muy bien. Gracias al Señor que tenemos esta grandiosa oportunidad de poder a través de esta plataforma congregarnos y a la vez también ser edificados con la palabra del Señor. En las veces que tengamos la oportunidad de compartir con ustedes, queremos tratar sobre este tema, conociendo la voluntad de Dios. Ese será nuestro tema en las oportunidades que el Señor en su gracia nos conceda y si su paciencia también aguanta, digamos, el tiempo que podamos compartir, ¿verdad? En relación a lo que es la voluntad de Dios, uno de los pasajes más importantes para mi vida en torno al tema es las expresiones que encontramos en el libro de los Hechos, el capítulo 9, versículos 4 al 6. Vayamos allí, hermanos, por favor. El libro de los Hechos, capítulo 9, versos 4 al 6. Creo que todos recordamos que este capítulo en su primera parte nos habla de la conversión de Pablo y luego nos habla de el bautismo de Pablo y luego nos habla de la predicación de Pablo y vemos a Pablo en Jerusalén, después en Tarso y luego vemos que Pablo está obrando ya de una manera activa en la obra del Señor. Pero es muy importante hacer énfasis en el comienzo de la vida de este que llegó a ser un gran hombre de Dios, un gran siervo de Dios, después de haber sido el gran perseguidor del Señor y de su pueblo. Vamos a la lectura, capítulo 9, versos 4 al 6. Dice así: y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Que el Señor pueda bendecir nuestros corazones con su preciosa palabra. Aquí encontramos dos preguntas que hace Pablo en su estado y condición de incredulidad. Y la primera pregunta que hace Pablo es: ¿quién eres, Señor? Y esa pregunta surge en respuesta o como una reacción a la manera espectacular en la cual Dios en su soberanía determinó llamar a Pablo al arrepentimiento. Y ahora cuando Pablo pregunta: ¿quién eres, Señor?, no es una pregunta de curiosidad. Pablo no está por curiosidad queriendo saber qué es lo que está pasando y quién es el personaje que está interviniendo en su vida. Él está sinceramente queriendo saber con quién estaba él tratando en ese momento. Y es interesante que una vez que el Señor le da la respuesta a esa primera pregunta, el Señor le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y ahora surge la segunda pregunta de Pablo. Y esta es la pregunta en la cual vamos a usar como base para nuestro tema. Y Pablo pregunta: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Creo que todos recordamos la vida de Pablo en el pasado. Un hombre intrépido, un hombre atrevido, un hombre audaz, un hombre que al parecer estaba, aunque era en su ignorancia, pero estaba dispuesto a matar a aquellos que él creía que no deberían de vivir. Pero una vez que el Señor le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues, entonces inmediatamente Pablo deja de seguir insistiendo en aquello que él creía que era lo correcto y le dice al Señor: ¿qué quieres que yo haga? Y ahora el Señor le da una respuesta fácil, sencilla, pero que demandaba una acción de obediencia.
Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. El Señor responde las dos preguntas que Pablo hace. Pero notemos que Pablo, desde el momento cuando él se encuentra de manera personal con el Señor, Pablo depone su voluntad, depone sus ideas, depone sus emociones y ahora está quebrantado en la presencia del Señor. Y es cuando Pablo le dice, Señor, mi voluntad deja de ser mía y quiero hacer tu voluntad. Y cuando él pregunta, ¿qué quieres que yo haga? Pablo está entregando todo su ser a la voluntad y disposición de la persona del Señor Jesucristo. Y hermanos, ese es gran parte del secreto de la vida victoriosa y exitosa que Pablo tuvo como creyente, pero también como siervo de Dios. Depuso su voluntad y la puso a disposición del Señor, diciendo, ¿qué quieres que yo haga? Y sabe, hermano, esa fue la razón de la vida y ministerio de Pablo. Él vivió para hacer esa voluntad. Él vivió para complacer a ese Señor. Para Pablo, a partir de ese encuentro, el Señor era el Señor de la vida de él. Cuando él le dice, ¿qué quieres que yo haga? Está mostrando una disposición sin ningún tipo de condiciones para que el Señor le muestre qué es lo que él tiene que hacer. Y sabe, hermanos, ese también es un secreto para la vida de nosotros los creyentes en el tiempo presente. Ojalá que en el momento de nuestra conversión nosotros hayamos hecho una pregunta semejante a la de Pablo y que estemos procurando tener disposición para hacer la voluntad de Dios. Cuando Pablo se da cuenta que está frente al Señor, al Rey de Reyes y Señor de Señores, entonces Pablo dice, bueno, no hay algo mejor que poner mi voluntad bajo la disposición del Señor. Y Pablo preguntó porque quería realmente saber cuál era la voluntad de aquel que le estaba llamando para su vida personal. Hermanos amados, de la forma personal como el Señor trató con Pablo, es exactamente la misma forma como él quiere y desea seguir tratando con nosotros, no solamente en el momento de nuestra conversión, sino durante todos los días de nuestra vida. Y quiero animarle a pensar sobre preguntas frecuentes que nosotros nos hacemos sobre la voluntad de Dios. Y hay varias preguntas que normalmente vienen a nuestra mente cuando nosotros estamos en un momento en el cual tenemos que tomar decisiones. Nunca deberíamos tomar una decisión de trascendental importancia sin habernos asegurado cuál es la voluntad del Señor en relación a ese aspecto de nuestra vida. Y vamos a ver unas preguntas en relación a eso, preguntas frecuentes que nos hacemos como creyentes en cuanto a la voluntad de Dios. La primera de ellas es esta: ¿cuál será la voluntad de Dios para mi vida diaria? ¿En algún momento usted se ha preguntado algo así? ¿Qué es lo que el Señor quiere que yo haga hoy viernes o hoy sábado o domingo, cualquier día que sea? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida diaria? No en aspecto general, sino específico, en lo cual el creyente puede darse cuenta que lo que pasa o lo que nos pasa en el día que estamos viviendo era exactamente lo que es la voluntad de Dios. Otra de las preguntas frecuentes que nos hacemos es esta: ¿cómo quiere Dios que yo actúe en esta situación? Todos tenemos situaciones diferentes, en aspectos diferentes y en dimensiones diferentes. Y a veces debemos preguntarnos, ¿cómo quiere Dios? Hablando de cuál es el deseo de Dios.
que yo o que usted actúe en esta situación? Quizás situación de conflictos familiares o matrimoniales o situación de escasez económica o de abundancia económica o cualquier situación, pero ¿cómo quiere Dios que yo actúe en esta situación? Desear conocer la voluntad de Dios debe ser para todos los aspectos de nuestro diario vivir, no solamente para algunos. Uno de los grandes problemas que a veces tenemos los creyentes es que como en la época en la que vivimos, tenemos al alcance tanto de la tecnología y usamos bastante la tecnología y en algunos aspectos nos amparamos y nos apoyamos en ella y no está mal hacerlo. El problema es cuando le damos mal uso a la tecnología, pero la tecnología en sí mismo no tiene nada de malo. Es más, debemos usarla para provecho. Debemos tomar ventaja de ella para la bendición de nuestras vidas y de los demás. Pero ¿cómo quiere Dios que yo actúe en esta situación? Tercera pregunta común o frecuente sobre la voluntad de Dios. ¿Qué me puede pasar como resultado de negarme a hacer la voluntad de Dios? Eso es bien interesante, hermano, porque hay decisiones en la vida que pueden ser equivocadas y traerán consecuencias negativas. Y es muy bueno y es muy sabio que como creyentes nos preguntemos eso antes de actuar o de tomar una decisión. ¿Qué puede pasar a mi vida como resultado de anegarme a hacer la voluntad de Dios? Que vamos a ver más adelante varias cosas que pueden pasar con nuestra vida cuando nos negamos a hacer la voluntad de Dios. Una cosa es, hermano, hacer lo incorrecto por ignorancia, a veces por falta de experiencia. Pero aquí estamos hablando de hacer lo incorrecto con conciencia, o sea, a sabiendas. Dicho de otra manera, usted y yo sabemos cuál es la voluntad de Dios en algún aspecto de la vida. Lo sabemos. Y sabiéndolo, nos negamos a hacer lo que es la voluntad de Dios. Vamos a estudiar más adelante un ejemplo en relación a esto, pues lo voy a mencionar de paso nomás ahorita. Recuerda a Jonás. Dios le dijo a Jonás cuál era su deseo y por eso le dice, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona allí en ella. Esa era la voluntad de Dios. Sin embargo, Jonás, con plena conciencia de que va a hacer algo en contra de la voluntad de Dios o va a negarse a hacer la voluntad de Dios, ya sabemos lo que sucedió en la vida de él. ¿Qué me puede pasar como resultado de negarme a hacer la voluntad de Dios? Aunque Dios es misericordioso y su misericordia, dice el salmista, es más alta que los cielos. Pero cuando usted y yo conscientemente decidimos negarnos a hacer la voluntad de Dios, hermanos amados, no hay duda que van a venir consecuencias negativas a nuestra vida. Cuarta pregunta frecuente. ¿Cuánto tiempo debo esperar para poder conocer la voluntad de Dios? Hay aspectos de la vida del creyente en los cuales Dios muestra su voluntad de manera progresiva. O sea, en la medida que va avanzando lo que deseamos o queremos hacer, en esa medida Dios empieza o comienza a abrirnos puertas cuando estamos haciendo su voluntad. Cuando no estamos haciendo su voluntad, Dios comienza a cerrarnos las puertas. Y a veces tenemos que esperar tiempo para conocer cuál es la voluntad de Dios. Aun y cuando nosotros estemos haciendo algo que es la obra de Dios y su voluntad tienen un tiempo dentro del cual se van a establecer. Por ejemplo, cuando se va a establecer una nueva asamblea, Dios tiene ya un tiempo. La responsabilidad nuestra es tratar de esperar y conocer cuál es el tiempo de Dios para hacer aquello que nosotros creemos que es su voluntad. Hay algunos aspectos de la vida para los cuales
la espera del tiempo es indeterminado, es indefinido. Pero hay otros aspectos en los cuales poco a poco, en la medida que el tiempo va pasando, vamos viendo cómo Dios se encarga de ir armando cada pieza y cada parte, y estamos entonces seguros que en el fondo, por así decirlo, aunque no podamos verlo, pero Dios está poniendo todas las piezas en su tiempo y en su lugar. Claro, eso no significa que de repente no habrá problemas, que no habrá oposición, siempre los van a ver. En la obra de Dios, si no hay oposición, no es la obra de Dios, es la obra del hombre. Y muchas veces, a veces tendemos a desanimarnos cuando hay una oposición. La oposición tenemos que aprender a verla del lado positivo. Y una vez que la examinamos en la presencia del Señor y tenemos paz en nuestro corazón y en nuestra relación con Él, entonces podemos estar seguros de que debemos seguir adelante. La quinta pregunta frecuente sobre la voluntad de Dios es: ¿podrá Dios usar a alguien para ayudarme a conocer y hacer su voluntad? Sí, hermanos. Dios en su soberanía puede usar humanos, puede usar personas, puede usar creyentes, puede usar los ancianos de la iglesia o los líderes de la iglesia para ayudarnos a conocer cuál es su voluntad. Ellos son hombres puestos por el Espíritu Santo para ese fin, para guiar, para orientar, para enseñar al creyente a conocer cuál es la voluntad de Dios. Otra pregunta que nos hacemos con frecuencia es esta: si me desvío de la voluntad de Dios, ¿aún tendré una oportunidad de volver a comenzar? Si me desvío de la voluntad de Dios, ningún creyente, hermanos, está exento de una desviación, ninguno. Y no debemos jactarnos en decir, bueno, yo nunca he pecado, yo nunca me he desviado, porque no sabemos, nuestra vida aquí puede cambiar. O podemos vernos en una situación difícil o complicada que de repente puede producir una desviación en nuestra vida cristiana. Pero la pregunta es: si me desvío de la voluntad de Dios, ¿aún tendré una oportunidad de volver a comenzar? Sí, hermano, claro que sí. En la Biblia tenemos historia de hombres que se desviaron de la voluntad de Dios, de la voluntad de Dios en el aspecto absoluto, aún de la voluntad de Dios en el aspecto permisivo. Sin embargo, cuando estos hombres entendieron que se habían desviado y reconocieron su desviación y su pecaminosidad y sinceramente buscaron al Señor, Dios les dio otra oportunidad de comenzar de nuevo. Dios es un Dios no de una, ni de dos, ni de tres oportunidades. Dios es un Dios de oportunidades. Claro está que muchas veces las desviaciones van a producir efectos o consecuencias en nuestra vida, pero Dios puede darnos oportunidades después que sinceramente nosotros regresamos a Él arrepentidos para poder seguirle a Él de manera personal y seguir de alguna manera también involucrado en su obra para la gloria de su nombre. Y una última pregunta en relación a la voluntad de Dios es: ¿tengo que buscar la voluntad de Dios en todo? ¿O hay aspectos en la vida en los cuales yo puedo hacer otra cosa o lo que me dé la gana? Pues, hermanos, deberíamos en todo buscar la voluntad de Dios. Claro, muchas veces vivimos la vida cristiana quizá de manera monótona, casi sin mucho sentido y sin mucho disfrute del hecho de estar interesados en hacer la voluntad de Dios. El apóstol Pablo, cuando hace la pregunta al Señor, ¿qué quieres que yo haga?, él está pensando en la totalidad de sus acciones, no en unas pocas, no en las de mayor trascendencia. Es muy importante cuando nosotros analizamos la vida de este hombre de Dios,
nos damos cuenta que él siempre buscó hacer la voluntad de Dios. Es más, en el capítulo 22, cuando Pablo está dando su testimonio, Pablo dice allí que la voluntad de Dios para él era que él conociera a Dios, y Pablo estaba absolutamente seguro de esa verdad. Entonces, sí, realmente debemos buscar en todo la voluntad de Dios, porque nada mejor habrá para nuestras vidas que el hecho de estar seguro que eso es lo que Dios quiere que hagamos. Y cuando estamos seguros de que eso es lo que Dios quiere que hagamos en cualquier aspecto de la vida, por simple que sea o por extraordinario que lo consideremos, Dios dará su bendición y su aprobación a aquello que nosotros estamos entonces haciendo. Muy bien, conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas, hermanos, creo que es uno de los desafíos más grandes que el creyente tiene en la actualidad, porque es muy fácil acostumbrarnos nosotros a vivir la vida cristiana de manera monótona, sin sentido, sin realmente disfrutar del hecho de conocer al Señor Jesucristo y también del hecho mismo de tener esa relación personal con Él. Entonces, uno de los grandes desafíos es precisamente el hecho de conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿En dónde estamos en las circunstancias que vivimos? Con todos los proyectos y programas o propósitos que tengamos, ya sean personales o familiares o en la obra de Dios, lo mejor será siempre saber cuál es la voluntad de Dios para la vida de cada uno de nosotros, los creyentes, conocer la voluntad de Dios. Vamos a el libro de Proverbios, capítulo 3, versículos 5 al 8. Libro de Proverbios, el capítulo 3, versículo 5 al versículo 8. Dice así la escritura: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Es importante ver, hermanos, aquí que el llamado del proverbista no es solamente a medias. No, mire el verso 5, dice, fíate de Jehová, y note bien, de todo tu corazón, no de una parte, no solamente de lo difícil, de las cosas que no entendemos bien, no, de todo tu corazón. Y eso tiene que ver con absoluta confianza en que la voluntad de Dios será siempre lo mejor. Y el hacer esa voluntad de todo corazón producirá los resultados que van a ser beneficiosos para nuestra vida cristiana. Luego en el verso 6 nos dice el proverbista, reconócelo y note bien, en todos tus caminos, no en algunos. Probablemente nosotros sepamos ya cómo actuar como creyentes casi en cada aspecto y cada paso de la vida práctica. Pero es interesante reconocer al Señor y su soberanía en todos nuestros caminos, y Él dice va a enderezar nuestras veredas y nos llama a no ser sabios en nuestra propia opinión, porque existe el peligro, hermano, de creer que sabemos ya qué hacer, cómo hacer las cosas y cuándo hacer las cosas. En lugar de actuar de esa manera, será más beneficioso cuando nosotros estamos en total dependencia del Señor. Porque de esa manera, entonces vamos a experimentar en el diario vivir su dirección, haciendo entonces su voluntad.
Vamos ahora al Nuevo Testamento para ver a Colosenses, la epístola de Pablo a los Colosenses, capítulo 1 y el versículo 9. Colosenses 1:9. Dice así la escritura: por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que sea lleno del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Notemos aquí, hermanos, que Pablo está o había estado y continuaba orando sin cesar, juntamente con el equipo de trabajo que él tenía por los hermanos de la iglesia de Colosas. ¿Y qué era lo que Pablo y su equipo de trabajo pedían? Que sean llenos, note bien, del conocimiento de su voluntad. Llenarse del conocimiento de la voluntad de Dios era el deseo de Pablo para los creyentes de Colosas. Ahora, ¿en qué consistía esa voluntad de Dios que deberían los creyentes de ser llenados? En toda sabiduría e inteligencia espiritual. Estamos en una situación, lo sabemos ya, un tanto conflictiva en nuestro tiempo por lo de la pandemia y cosas por el estilo. Y de repente cada uno de nosotros empieza a vertir opiniones sobre cosas. Pero es muy importante que sepamos y entendamos que si hay algo en lo cual no estamos seguros, si no tenemos libertad de conciencia en la presencia del Señor de lo que estamos haciendo, hagamos lo que hacía Pablo y su equipo: orar al Señor para que el Señor conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual. En el tiempo en el cual estamos, los líderes de las iglesias tienen que tomar algunas decisiones. Ellos son los responsables de la protección de las ovejas del Señor. Y debemos orar que el Señor les ayude a estos hermanos a conocer cuál es la voluntad de Dios en esta circunstancia y qué es lo mejor que debería de hacer como parte de la sabiduría y la inteligencia espiritual que se necesita en el tiempo en el cual estamos viviendo. Pablo entonces quería que estos creyentes fuesen llenos del conocimiento de su voluntad. Y cuando vamos al verso 10 encontramos otra clase de conocimiento que Pablo quería que los creyentes de Colosa obtuvieran. Verso 10: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. En el verso 9 encontramos el conocimiento de la voluntad de Dios. Esa palabra conocimiento allí en el idioma original es la palabra gnosis. Y luego la palabra conocimiento en el verso 10 es la palabra epignosis, que significa un conocimiento más a fondo y más avanzado. Es muy bueno para nosotros conocer la voluntad de Dios, pero será mayor si además de conocer la voluntad de Dios, tenemos un conocimiento de Dios. En lugar de un gnosis, tengamos un epignosis, conocimiento más a fondo y más avanzado. Entonces Pablo quería que los creyentes primero conociesen la voluntad de Dios y luego después llegasen a tener un conocimiento de Dios mismo. Y hermanos, cada día que vivimos por la gracia de Dios es una oportunidad para conocerle más y mejor a él en nuestras vidas. Y nos vamos a dar cuenta que la vida cristiana vale la pena vivirla en relación con el Señor e involucrado en una actividad en la obra del Señor. Pero también debemos pensar sobre cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas en todos los sentidos, no solamente en algunos de ellos, sino
en todos los sentidos, como hemos leído ya Hechos capítulo 9, versos 4 al 6. Pablo depone su voluntad y está suma y absolutamente dispuesto a aceptar la voluntad de Dios para su vida. Hermanos amados, la voluntad de Dios para nuestras vidas siempre será con el fin de bendecir nuestras vidas, aun y cuando muchas veces de momento no podamos ver qué bendición podemos obtener nosotros a través de lo que estamos viendo o viviendo. Sin embargo, la voluntad de Dios siempre va a ser para nuestro beneficio. Y cada vez que nosotros obedecemos a esa voluntad, recibiremos bendición. Dios, hermanos, siempre a través de toda la historia ha premiado la obediencia y ha castigado la desobediencia. Entonces, en todos los aspectos de nuestra vida y en todos los sentidos, debo pensar sobre cuál es la voluntad de Dios. ¿Qué quiere Dios que haga en este trabajo, con este negocio, o en este viaje, o en este proyecto? ¿Cuál es la voluntad de Él? Veamos ahora que nuestro gran deseo debe ser conocer la voluntad de Dios. Ese debe ser nuestro gran deseo de la vida. Pablo, recuerde que ese fue su gran deseo, o fue su primer deseo en el momento que se da cuenta que con quien se está encontrando es con el Señor mismo. Ese fue su gran deseo de su vida. Y por esa razón, una vez que él sabe que está frente al Señor Jesús, Pablo no argumenta absolutamente nada. Ni siquiera Pablo dice, oh, estaba equivocado, me equivoqué, nada de eso. Lo primero que Pablo sabe, cuando Pablo sabe que está contra el Señor, lo primero que él hace es querer hacer la voluntad de Dios. ¿Qué quieres que yo haga? Ese era su gran deseo. En el momento mismo de su encuentro con el Señor, antes de cualquier otra cosa, este recién convertido, este bebé espiritual, desea profundamente conocer qué es lo que Dios quiere, qué es lo que este Jesús, que ahora lo ha encontrado, qué es lo que él quiere que haga. Y para Pablo ese era su gran deseo. Para nosotros, hermanos amados, también debe ser nuestro gran deseo conocer la voluntad de Dios en todos los aspectos de nuestra vida. Si es joven, por ejemplo, y está pensando que va a unir su vida en matrimonio con alguien, su gran deseo debe ser conocer cuál es la voluntad de Dios en ese aspecto de su vida. Recuerdo que cuando llegó el momento de pensar en ese aspecto de mi vida hace muchos años atrás, yo clamaba al Señor que quería conocer su voluntad en ese aspecto de mi vida y que me mostrara la persona que Él tenía preparada para que fuese mi complemento. Gracias a Dios y a su gracia y misericordia, a su tiempo lo mostró. Y Él no pudo darme nada mejor para mí, porque no había nada. Me dio lo mejor que tenía para mí. Gracias a Dios. Y así ha sido con la vida de muchos creyentes que desean conocer y hacer la voluntad de Dios. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 7, verso 17. Evangelio de Juan, capítulo 7 y el verso 17. Juan, capítulo 7 y el versículo 17. Dice así la escritura: el que quiera hacer la voluntad de Dios, note bien, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios y si yo hablo por mi propia cuenta. No todos iban a conocer esto, solo el que quería conocer la voluntad de Dios. Ahora bien, conocer la voluntad de Dios debe ser el deseo de todo ser humano.
no solamente de nosotros los creyentes. Para aquellas personas que no son creyentes, Dios también les muestra cuál es la voluntad de Él para usted. Vamos a este mismo Evangelio de Juan, capítulo 9 y el versículo 31, para ver cuál es la voluntad de Dios para todo ser humano. Para usted que de repente nos está escuchando en este momento y no ha tenido la gloriosa oportunidad o no ha aprovechado la gloriosa oportunidad de tener un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Juan capítulo 9, versículo 31 dice así: y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, mire qué bonito, a ese oye. Dios no oye a los pecadores, dice aquí su palabra. Sin embargo, si hay alguno de estos pecadores no creyentes que viven sin Cristo, pero quiere hacer la voluntad de Dios, a ese Dios lo oye. Así que la persona sin Cristo, el pecador que no ha experimentado el perdón de sus pecados, pero quiere conocer la voluntad de Dios, a ese Dios lo oye. No importa hasta dónde se haya degradado o degenerado, Dios quiere escucharle a usted cuando usted viene a los pies de él arrepentido, pidiéndole perdón por sus pecados. Todos somos pecadores. Algunos somos pecadores perdonados. Todos los que hemos creído en Cristo Jesús somos pecadores perdonados. Pero usted que no ha creído en Jesucristo es pecador perdido, sin haber nacido de nuevo. Si nunca ha tenido un encuentro personal con Cristo, usted es un pecador perdido. Los que ya le conocemos somos pecadores perdonados por la gracia de Dios. Vamos a Hechos, el capítulo 22, versos 12 al 15, para ver la expresión y el testimonio de Pablo aquí en relación a conocer la voluntad de Dios. Hechos 22, versos 12 al 15, dice así: entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Verso 14. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido, note bien, para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. ¿Para qué dice Pablo aquí? Recuerde que Pablo aquí está dando el testimonio de su conversión. Y aquí Ananías le dice a él que Dios lo ha escogido para que conozca su voluntad. Hermanos amados, nosotros también de manera igual hemos sido escogidos por Dios para conocer su voluntad. Lo que pasa es que muchas veces no estamos interesados en conocer la voluntad de Dios, pero fuimos también salvados por la gracia de Dios para conocer la voluntad de Dios, para que conozcas su voluntad, dice, y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Desde ese momento, cuando Pablo le preguntó al Señor: ¿qué quieres que yo haga? El Señor le mostró qué era lo que debía de hacer. Y el Señor ahí mismo, pronto o luego de su conversión, ya lo está comisionando. Primero tiene que conocer la voluntad de Dios y ahora tiene que predicar la palabra de Dios. Y ya sabemos, Pablo fue uno de los predicadores de la época apostólica que alcanzó personas socialmente hablando de los niveles más elevados.
que muchas veces los demás creyentes no tenemos esa oportunidad. Esa era la voluntad de Dios, que Pablo, este hombre, llegase a tener la oportunidad de predicar la palabra de Dios a los reyes, a estos hombres que se consideraban inalcanzables. Ellos tuvieron el privilegio de escuchar el mensaje claro de Dios a través de la boca de Pablo, porque esa era la voluntad de Dios para él. Pero en segundo lugar, hermanos, nuestro gran deleite debe ser hacer la voluntad de Dios. Ese debe ser nuestro gran deleite. Nuestro gran deseo, conocer la voluntad de Dios. Pero nuestro gran deleite debe ser hacer la voluntad de Dios. El creyente aprende a gozarse, a deleitarse, a disfrutar la vida cristiana y su relación personal con el Señor haciendo su voluntad. No solamente se trata de conocer la voluntad de Dios. Claro está, es un proceso. No puedo hacer la voluntad de Dios si no conozco la voluntad de Dios. Pablo no podía hacer la voluntad de Dios si no la conocía. Por esa razón le pregunta al Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ahora nosotros, una vez que conocemos cuál es la voluntad de Dios para aspectos de nuestra vida, entonces debemos deleitarnos en hacer esa voluntad. Y vamos a estas porciones de la escritura que tenemos allí, comenzando con el Evangelio de Mateo, el capítulo 12 y el versículo 50. Evangelio de Mateo, capítulo 12 y el verso 50. Dice así la escritura. 12:50 de Mateo. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Es interesante el contexto de esta expresión del Señor. Cuando usted ve versículo 47, 48, 49, se da cuenta que han venido al Señor para decirle que su madre y sus hermanos están fuera, lo buscan y quieren hablarle. Y ahora el Señor dice, bueno, pero ¿quiénes son mi padre, mi madre y mis hermanos? Y dice el Señor, todo aquel que hace la voluntad de Dios o de mi Padre, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre, el que hace la voluntad de Dios. En Hechos capítulo 9, verso 6, que no lo vamos a leer porque ya lo leímos, él es exactamente lo que Pablo está haciendo, buscando hacer la voluntad de Dios. Primero ya sabía con quién estaba el Señor, cuando el Señor le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero ahora él quiere saber cuál es la voluntad de Dios para su vida, porque él quiere vivir para hacer precisamente y exactamente eso. Y es lo que hace. Ahora veamos qué nos dice Juan en Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, el capítulo 2, versos 15 al 17. El apóstol Juan ahí pone un contraste muy interesante. Juan capítulo 2, versos 15 al 17. Dice así, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Ahora vea el contraste en el verso 17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué pasa con él, hermanos? Permanece para siempre. ¿Sabe que aquí encontramos la respuesta a algunas preguntas que nos hacemos? Por ejemplo, ¿cuántos años de vida cristiana tiene el hermano? ¿Por qué el hermano ha vivido por 20, 30, 40, 50 o más años de vida cristiana? ¿Por qué?
precisamente porque la gracia del Señor lo ha sostenido y él, como hijo de Dios, ha buscado hacer la voluntad de Dios. Y es por esa razón que Juan dice aquí, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hermanos amados, qué dicha más grande la que tenemos nosotros los creyentes. No estamos condenados al fracaso en la vida cristiana, pero tampoco no podemos decir que somos inmunes a algo semejante. Lo seguro es que si vivimos haciendo la voluntad de Dios, vamos a permanecer en la vida cristiana para siempre. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y hermanos amados, este es el gran deseo del Señor, que vivamos nosotros haciendo su voluntad, que nos deleitemos en hacer su voluntad, porque la promesa de él es que si hacemos su voluntad, vamos a permanecer en la vida cristiana. Yo me gozo cuando veo muchos creyentes que les conozco por más de 40 años y les conocí a algunos de ellos desarrollando la responsabilidad de liderazgo en la iglesia, siendo ancianos. Ya son mucho mayores y aún con deficiencias y todo lo demás permanecen porque hacen la voluntad de Dios. Y esa es la promesa del Señor. Bien, nuestro tiempo se ha ido. En la próxima oportunidad vamos a ver cuál es el gran peligro en relación a no hacer la voluntad del Señor. De momento vemos que nuestro gran deseo debe ser conocer esa voluntad y nuestro gran deleite debe ser hacer esa voluntad. Hermanos, deleitémonos en hacer la voluntad de Dios, porque no habrá nada mejor para nuestras vidas que hacer la voluntad de Dios y vivir de acuerdo a esa voluntad. Oremos. Dios y Padre, te damos gracias por bendecir nuestras vidas. Gracias por habernos alcanzado por tu gracia y tu misericordia y habernos hecho tus hijos. Qué dicha tan grande la que tenemos como humanos, conocerte a ti, y ayúdanos para que también podamos estar dispuestos a hacer tu voluntad. Gracias por este tiempo en tu presencia y por tu palabra, que podamos ser animados a conocer y a hacer tu voluntad. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre del Señor Jesús. Amén.